hace bastante que no nos vemos nosotros. Espero que estén tanto. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Rodolfo, ahí estoy viendo que tenés micrófono prendido. Ahí está. Gracias. Bueno, espero que estén transitando la última etapa de la materia, tanto con nosotros como con los adjuntos, de la mejor manera. Ciertamente viene siendo un cuatrimestre un año bastante interesante, y si bien la presencialidad ya está casi decidida, ya por lo que queda del año no va a ser, así que vamos a terminar así. Bien. Bueno, hoy me toca darles las bolillas 42 y 43, ¿sí? Así que espero que tengan el programa a mano. Los temas de las bolillas 42 y 43 son básicamente pagaré y cuenta corriente bancaria, ¿sí? Vamos a ver el contrato de cuenta corriente bancaria, lo más detallado que podamos en base al tiempo, pero lógicamente que lo van a tener que hacer. Después es un tema bastante importante, ¿sí? Bien, para comenzar, vamos a empezar con pagaré, ¿sí? Bolilla 42. Verdaderamente, hablar de pagaré, esto es artículo 101 y siguientes del decreto ley 5965. La verdad es que ustedes mismos, cuando vayan a la letra de la ley, van a ver que remite en toda su aplicación a la letra de cambio. Hay remisión lisa y llana al texto, a los artículos pertinentes de letra de cambio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está hablando? ¿No? Bien. Entonces les decía que no vamos a hablar demasiado de pagaré porque, como les venía diciendo, toda la estructura aplica de la misma manera que todo lo atinente a letra de cambio. Por eso, al principio de la cursada, yo les dije, y no sé si tanto el titular como Fernando también, que estudiar letra de cambio si bien está desactualizado, porque la letra de cambio prácticamente para lo que nosotros vamos a ver no se usa, pero en la estructura, en los institutos que posee, se aplican para lo que sí nos interesa, que es lo que sí vamos a ver en la práctica, que es pagaré y cheque, lógicamente, ¿sí? Así que, dicho o hecha esa salvedad, ustedes van a ver cuando vean el artículo 101 y siguientes que en todo el contenido de lo que es pagaré remite a las disposiciones de letra de cambio. Así que no hay demasiadas precisiones para hacer al respecto. Lo único, y lógicamente que ya lo deben saber, pero por lo que lo decimos, es que en el pagaré no tenemos el triple emplazamiento que sí tenemos en la letra de cambio, ¿tá? Y que de alguna manera tenemos en el cheque por intervenir el banco, sino que lo que tenemos solamente en el pagaré es una relación bilateral entre librador o suscriptor del pagaré y beneficiario del pagaré, ¿tá? O sea, tenemos solamente dos emplazamientos. Nos olvidamos acá de la figura del girado, ¿está? Así que claramente que es una figura mucho más simple, o más simple, no sé si mucho más simple, pero más sencilla que la letra de cambio. Sí, les quiero hacer una salvedad en cuanto a lo que son las acciones, ¿tá? Las acciones cambiarias que se pueden intentar en el pagaré, que va a tener el tenedor del pagaré, donde nosotros vimos que en la letra de cambio la acción directa iba en contra de quién. Bueno, si estuviésemos en clase sería mucho más fluido esto, pero en la letra de cambio, exactamente, la acción directa va contra el girado aceptante. ¿Tá? Una vez que acepta la letra y se transforma en consecuencia en principal obligado al pago, pasa a ser sujeto pasivo de la acción directa. ¿Tá? En el pagaré tenemos acción directa, a pesar, insisto, a pesar de que no tenemos girado aceptante, tenemos acción directa, que en este caso se va a dirigir contra el librador del pagaré. ¿Está? Así que les reitero, en el pagaré no tenemos girado aceptante, pero sí tenemos acción directa, que es la misma acción que teníamos en la letra de cambio. En este caso, la acción directa, en vez de estar dirigida al girado a quien no tenemos, está dirigida contra el librador del pagaré. ¿Está?
Así que esa es la acción directa. La prescripción de esta acción en el pagaré es de... Perdón. Sí, ¿Quién es el librador del pagaré? ¿El que recibe, el que firma? el que lo crea. El que lo crea, bien. Claro, Y ustedes lo van a leer como librador o suscriptor o suscriptor. ¿Sí? bien, Suscriptor con P o suscriptor sin P. Pero es el librador, en definitiva, es el que crea el título. ¿Está? Bien. Entonces, la prescripción de esta acción en el pagaré es de 3 años desde el vencimiento del pagaré, desde la fecha de vencimiento. ¿Sí? Y tengan en cuenta que en el caso de que estuviésemos en presencia de un pagaré que no tenga fecha de vencimiento, el beneficiario tiene para cobrarlo desde la fecha de creación un año. ¿Sí? Entonces, contando ese año que tiene para presentarlo al pago, más los 3 años de la fecha que le da la ley para ejercer la acción, el total, en ese caso, sería de 4 años. ¿Se entiende? Insisto, si tuviese fecha de vencimiento el pagaré, la prescripción de la acción es de 3 años desde la fecha del vencimiento. Este es el principio general. Ahora, como puede no tener fecha de vencimiento, como ustedes ya vienen viendo, como ya venimos viendo, de que algunos títulos no tienen fecha de vencimiento, en el caso del pagaré, el beneficiario del título, el portador del título, va a tener, desde la fecha de creación, tiene un año para presentarlo al pago. Entonces, si contamos ese año que tiene para presentarlo al pago, más los 3 años de prescripción que da la ley para el ejercicio de la acción, en total son 4 años. ¿Está? Esto igual lo van a leer, es una aclaración que se hace, pero sí vale porque puede ser pregunta de examen. ¿Está? ¿Se entendió esto? Bien. Y después tenemos, al igual que en el resto de los títulos, hasta acá lo que vienen viendo, la letra de cambio, tenemos acción de regreso. Y la acción de regreso, que también la va a tener el portador del título hacia atrás, contra todos aquellos obligados en la cadena, contra los endosantes anteriores. ¿Está bien? En este caso, la prescripción de la acción va a ser de un año desde que pagó, ¿sí? O desde el vencimiento también. Así que estas son las salvedades con respecto a las acciones. Las acciones cambiarias, lógicamente que después las acciones extracambiarias existen también, están como, se remite también a la parte de letra de cambio, van a ser las mismas acciones. ¿Tá? La acción de enriquecimiento, etc. Pero sí me interesa específicamente, o es lo importante, porque es la parte que no remite, es el tema de las acciones. ¿Sí? Así que, habiendo hecho esta salvedad, verdaderamente no hay mucho más para hablar de lo que es el pagar en sí, porque la estructura ya ustedes la conocen, con todos los institutos que venimos viendo, salvo que, como les dije, hay 2 partes y después el tema de las acciones. Lo que sí van a ver en el programa, y sí es un tema de bastante actualidad, de mucha actualidad, de unos años para acá, que es el pagaré de consumo. ¿Tá? El pagaré de consumo es digamos, es una vuelta que se le ha dado al instituto y que en cierta manera lo ha desnaturalizado el pagaré o a los caracteres que tiene el pagaré. Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado hablar de esto, mínimamente el tema del derecho del consumo, del derecho del consumidor, se ha colado durante los últimos años en los distintos programas y planes de estudio de las facultades porque es una temática que ha tenido cada vez más relevancia. Seguramente podemos hablar mucho de lo que es el derecho del consumo, de la ley 24240, derecho del consumidor, y por digamos, una ley que se crea y que con el correr de los años los tribunales la han ido adoptando y la han ido aplicando cada vez con más vehemencia, por el hecho de que
las empresas, en general las grandes empresas que venden sus productos y servicios, en cierta forma se aprovechan, entre comillas, digamos, vamos a poner entre comillas para no hacer acusaciones contra nadie, de la buena fe del consumidor y de su desconocimiento. ¿Tá? Por eso la ley parte, sí, Julián, ahí vamos a hablar de la causa. Por eso la ley parte de una situación de inequidad, si se quiere, entre la parte débil del contrato, que es el consumidor, y la parte más fuerte, que es la empresa. En este caso también lo podemos hablar del banco, ¿tá? Podemos hablar de empresa o del banco como empresa. En definitiva, ¿cómo es la operatoria del pagaré de consumo? Imagínense que ustedes van a comprar una moto, ¿sí? O un bien, no un auto, pero el tema de las motos se usa bastante, o van a Garbarino, o van a Frave, o van a cualquiera de estas grandes tiendas, hacen una compra y a los efectos de garantizar el pago de esa compra que ustedes hicieron con tarjeta, financiado, ¿sí? Ahora vamos a ver que esto es un contrato de crédito, lo vamos a ver cuando veamos ahora seguidamente la cuenta corriente, el contrato de cuenta corriente. ¿Qué te hace la firma, la empresa? ¿Qué te hace firmar? Te hace firmar un pagaré, ¿sí? Insisto, les hace firmar un pagaré para garantizar el pago del producto que ustedes compraron porque lo compraron a crédito. Entonces, para minimizar ese riesgo que la empresa asume al otorgarles crédito a cualquiera de ustedes o nosotros, se lo garantiza con la firma adicional de un documento abstracto, con todas las características que vieron, les hace firmar un pagaré. Este ejemplo yo ya se los di también en algún momento cuando hablamos del contrato de alquiler. Ustedes van a firmar un contrato con una inmobiliaria y la inmobiliaria, para garantizar el pago de los alquileres, te hace firmar un pagaré por afuera, ¿sí? Por si se cae el pago y te lo puede ejecutar. Pero bueno, vuelvo al ejemplo. La concesionaria de motos, supónganse, cuando ustedes compran la moto, les hace firmar el pagaré. ¿Tá? Ustedes en algún momento, o el cliente, deja de pagar el crédito. Ergo, la concesionaria, la empresa, ejecuta ese pagaré. ¿Sí? Eso es un pagaré de consumo, porque es un pagaré firmado por un consumidor de un producto. ¿Hasta acá me van siguiendo? Si alguien no me sigue hasta acá, me levantan una manito virtual o me hacen una pregunta. ¿Sí? Bien. Como verán, estoy hablando lo más pausadamente posible. No estoy medicado, sino que me estoy autofrenando, porque si no voy muy rápido. Entonces, la empresa te hace firmar un pagaré. Ustedes o el cliente deja de pagar la cuota, ejecutan el pagaré. Y acá es donde, con el correr de los años, los distintos tribunales, los distintos juzgados y cámaras de apelación han ido integrando, o mejor dicho, han ido aplicando la ley 24240 de defensa del consumidor por sobre la ley, el decreto de ley 5965 del 63. Bien, entonces, los pagaré, ustedes saben, título de crédito, papel de comercio, con las características de autonomía, literalidad, abstracción, ¿sí? Lo que implica que son títulos que están desvinculados de su causa, por efecto de la abstracción, y que valen por lo que está contenido en el título, literalidad, ¿sí? Ahora, cuando estas empresas, que son la parte fuerte del contrato, van a ejecutar los pagarés contra la parte débil del contrato, contra Doña Rosa, contra cualquiera de nosotros, ¿qué dicen los jueces muchas veces? Insisto, esto tiene que ir por juicio ejecutivo, como ustedes saben, porque es uno de los títulos incluidos dentro del 542 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Tá? Son aquellos títulos que se les asigna fuerza ejecutiva. Entonces, cuando se presenta para la ejecución, ahí es donde los jueces ponen un freno y dicen, bueno, a ver, un momentito. Este consumidor estuvo informado fehacientemente en profundidad de las condiciones del contrato, sabía cuál era la tasa de interés, la tasa nominal anual, el costo financiero total, todas esas letritas chiquitas que a ustedes, que nos ponen a nosotros, ¿sí? El CFT, el CNA, costo nominal anual, costo financiero total, bueno, la tasa de interés efectiva, son todas las condiciones que rodean al contrato que muchas veces te las deslizan, ¿sí? En la letra chica, te lo hacen firmar y vos le das para adelante. Y después cuando te lo vienen a ejecutar, te das cuenta de que tenés que pagar un fangote más de plata. Entonces, en este caso,
muchos juzgados que hacen. De acá dependés mucho de el juzgado que te toque, ¿sí? Porque cada juez tiene su libro. Algunos juzgados quizás te los despachen normalmente como un juicio ejecutivo común y corriente, ¿está? Sin ningún problema. Otros juzgados lo que pueden llegar a hacer es, en vez de hacerte correr al juicio por medio del proceso ejecutivo, te lo transformen en ordinario, ¿sí? Te hagan tramitar el juicio como juicio ordinario, con la consecuente posibilidad de aportar todo tipo de prueba. Otros juzgados te pueden no hacer lugar directamente a la ejecución. Otros juzgados, y la mayoría, mínimamente en estos casos, te van a pedir que el ejecutante, la empresa, integre, ¿sí? Integre al documento que esté ejecutando el contrato que le dio base. ¿Tá? Esto que yo les estoy diciendo, que es que la orden que el jugador le puede dar a la empresa de integrar este papel de comercio autónomo y abstracto, está dentro de los términos del artículo 36, ¿sí? De la ley 24.240. Así que anótense el artículo, porque es el artículo específico que nos interesa de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 36 de la Ley 24.240, que es el que establece todas las condiciones que tiene que cumplirse para con el consumidor al momento de celebrar la relación, ¿sí? Todo lo que se le tiene que informar al consumidor al momento de contratar. Entonces, si yo les preguntara si a mí un juez me está ordenando que yo al título le integre un contrato, en este caso lo que está perforando el juez es ni más ni menos que la abstracción del título, porque me está pidiendo que acredite la causa. ¿Está bien? Entonces, esto justamente para resguardar los derechos del consumidor. ¿Sí? Bueno, insisto, hay tanta jurisprudencia como juzgados hay, insisto, pero ciertamente en los últimos años la mayoría de los jueces, en este caso de cuando se ejecuta un pagaré cuyo sujeto pasivo es un consumidor, nos vamos a encontrar con todo este tipo de trabas. Principalmente, les reitero, le van a pedir al ejecutante, a la empresa, que acredite la causa, para ver si el pagaré, lo que está contenido en el pagaré, se condice con lo que está en el contrato base, ¿sí? En la relación fundamental. Acuérdense, acá hablamos de, esto sería la causa fin, ¿tá? Del contrato, porque la causa fuente sería la firma del título, ¿tá? ¿Hasta acá me siguen? Yo una ¿Sí? pregunta. Sí. ¿Y este artículo 36 que va a hacer valer el juez, independientemente sigue el juicio ejecutivo o va a valer más excepciones o entra como una excepción este artículo 36 de la ley del consumidor, entra como una excepción en el juicio Sí, ejecutivo? ahí depende de que el juzgado o lo siga tramitando por juicio ejecutivo o lo siga tramitando o lo haga transformar en juicio ordinario, como me ha pasado a mí, por ejemplo, nos ha pasado en el estudio. Lógicamente que esto el plexo de excepciones se va a ampliar porque donde se acompaña la causa, ahí se abre el juego, ¿sí? El plexo de excepciones en el proceso ejecutivo es uno, pero donde integramos la causa ya se va a abrir, ¿tá? El juez, por ejemplo, podrá declarar nula una tasa de interés, ¿sí? O podrá reacomodarla si la tasa de interés fuera abusiva, ¿tá? Así que se abre una serie de facultades para el juez que va a ir en protección del ejecutado. Mientras que si fuese un juicio ejecutivo común y corriente, se ejecuta por el monto que dice el título, con la cláusula de interés que tuviera, si estuviera en contenido ya o no, pero se tendría que respetar eso. ¿Me siguen? Al Igual abrirse, considero que ya incorporando la causa fundamental del contrato, se empieza a abrir las posibilidades de solución que el juez tiene para proteger al consumidor. ¿Me siguen? igual, como decís vos, si algunos jueces lo hacen o no, pero ya acá hay una norma constitucional que lo manda a hacer, el artículo 42 de la ley del consumidor. Sí, sí. Pero bueno, No también depende del hay. criterio del juez, sino de la constitución, si vos me pasas. Sí, pero bueno, después cada juez lo enmarca como le parezca o como considere, y lógicamente después tendrán la apelación a la Cámara y la Cámara confirmará o desestimará, ¿sí? Gracias. Así que bueno, pero lo que sí quiero que ustedes vean es que hay una invasión, entre comillas, de lo que es el derecho del consumo por sobre el derecho cambiario, que hace que, al hacernos integrar la causa fundamental del título, nos está desnaturalizando el instituto, ¿tá?
¿sí? La abstracción, que es uno de los dos caracteres fundamentales junto con la autonomía, acá queda un poco desdibujada. ¿Está bien? Bueno, insisto, sobre esto hay chorros de tinta escritos y hay muchísimos fallos. Ustedes van a encontrar libros, van a encontrar trabajos. Si lo googlean van a encontrar un millón de cosas, así que no voy a ahondar mucho más, pero ciertamente es un tema bastante interesante porque es muy probable que a algunos de ustedes les toque o como actor o como demandado, ¿sí? O por ahí lo han vivido en carne propia y algunos tendrán alguna experiencia para contar. Lo que tenemos también acá, por efecto de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, es que podemos tener una prórroga de competencia. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ejecutar, cuando yo ejecuto un pagaré, la jurisdicción aplicable es la del lugar de creación del título. ¿Está? Si yo lo creo acá en La Plata, lo voy a ejecutar acá en La Plata. Con lo cual, si yo se los ejecuto a cualquiera de ustedes que viven en Capital Federal, ¿a qué los estoy obligando? A que vengan a litigar a la Ciudad de La Plata. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el cheque. Cuando vos tenés un cheque, esto lo vamos a ver más adelante, pero es el papel más común que ustedes van a ver. Si a mí me dan un cheque, me pagan el cheque, me pagan con un cheque, ¿sí? Ese cheque rebota porque no tiene fondos, porque la cuenta se cerró, lo que fuera, y yo tengo que ir a ejecutarlo. Si la cuenta del cuentacorrentista está en un banco en Entre Ríos, supónganse, me tengo que ir a litigar a Entre Ríos. Entonces, fíjense que no es un tema menor. ¿Tá? Esto en la parte de cheque tiene alguna excepción, que es en el cheque de pago diferido si se registró, y eso me permite prorrogar la competencia. No me quiero meter en eso para no confundirlos. Pero vuelvo, si estuviésemos en una ejecución de un pagaré entre nosotros y yo lo creé en La Plata, se lo di a cualquiera de ustedes que viven en Capital Federal o en Entre Ríos, hay que ejecutarlo acá en La Plata. La jurisdicción es La Plata. ¿Sí? Ahora, por efecto, si yo aplico la ley de defensa del consumidor, a mí lo que me permite es prorrogar la competencia hacia dónde. ¿Hacia qué domicilio les parece que voy a prorrogar la competencia? Del Insisto, particular, de quien firmó el documento. Del consumidor. del consumidor, exactamente. De quien firmó el documento como beneficiario. ¿Tá? Así que este es otro detalle, entre comillas, una ventaja que también se le da al consumidor de no hacerlo incurrir en mayores gastos al tener que ir a litigar a una extraña jurisdicción. Hay varias herramientas, bueno, ahí pude leer un poquito de la pregunta. Sí, hay varias herramientas para ejecutar un pagaré. En realidad, lo que depende acá es si el sujeto pasivo del pagaré es un consumidor final porque adquirió un producto o un servicio en carácter de consumidor final, ¿sí? Así que esto que les estoy diciendo, obviamente va a depender si quien va a ser ejecutado en el pagaré es un consumidor o no. ¿Tá? La propia ley de defensa del consumidor les da una definición de qué es lo que se debe entender por consumidor y es aquel que consume un determinado bien, valga la redundancia, finalmente para beneficio propio. ¿Sí? O sea, si yo soy un almacén, compro en Nini, soy un almacén, dije Nini porque estamos acá en La Plata, ¿no? Ya me imagino todo lo conocen, pero voy a un mayorista para estoquear mi almacén y vendérselo a otra persona, yo no soy un consumidor final, porque ese producto no es para consumo mío, sino que es para revender. ¿Se entiende? Así que esa es la diferencia entre lo que sería un consumidor o no. Si la moto la compré en una fábrica de motos para revenderla eh, en mi concesionaria, no voy a ser considerado consumidor final, muy probablemente. ¿Ah? Así que esta herramienta de ejecución del pagaré va a estar determinada en última instancia por la condición del sujeto pasivo, si es consumidor o no. Ahora, todo aquel que vaya a ejecutar el pagaré, lógicamente lo va a hacer por juicio ejecutivo, ¿sí? Y si estamos en presencia de un consumidor, pues tendremos con qué nos sale en el juzgado, si es un martes 13 o no es un martes 13, ¿está? A mí me pasó hace varios años en el estudio, ejecutamos como apoderados de una empresa, ejecutamos creo que eran 8 o 9 pagarés en simultáneo contra distintos clientes y en los 8 juzgados donde cayeron los juicios nos despacharon cosas totalmente distintas unos de otros. Unos despacharon el juicio ejecutivo como si nada, otro nos hizo integrar el contrato, otro nos transformó el proceso nos transformó de ejecutivo a ordinario. Bueno, todos fueron
emitiendo distintos autos. Otro lo dejó en suspenso antes de abrir el juicio, lo dejó supeditado al acompañamiento de la documentación. Bueno, toda una serie de cosas para que vean que en simultáneo el mismo documento, exactamente el mismo, calcado, fueron a juzgados distintos y cada juez dispuso lo que parecía a su criterio. ¿Sí? Bien. Cierro este tema, no hay mucho más, salvo que tengan alguna pregunta, ustedes dirán. Bien, y también en la bolilla 42 hay un último punto que es el pagaré electrónico también, ¿sí? Que es un instrumento que se viene imponiendo lógicamente por efecto de la electronificación o digitalización de todas las actuaciones, la despapelización y los medios modernos de contratación, ¿sí? Que lógicamente se ha acelerado por efecto de la pandemia. Nos hemos dado cuenta todos que hemos acelerado, en este último año, hemos acelerado procesos de tecnificación, de modernidad, de despapelización, justamente por efecto de la pandemia. Cosas que si no nos hubiese pasado esto, hubiésemos tardado 2, 3, 4 años más en poner en práctica. ¿Sí? Mismo este tipo de clases remotas, que si bien no es lo más recomendable, sabemos que es una herramienta que tenemos al alcance en caso de que algo suceda y no podamos tener clases presenciales. Así que todo se ha acelerado. De la misma manera, como esto viene de muchos años, ¿no? Pero el tema del papel va quedando desactualizado. Hay países donde ya, por ejemplo, Suecia no tiene más moneda en papel. ¿Tá? Se manejan todo con medios de pago electrónicos, hasta con Bitcoin. En muchos lugares del mundo vas a pagar y puedes pagar con los Bitcoin, ¿no? Que es la moneda más moderna que hay, que es todo electrónico. Bueno, de la misma manera, tanto el cheque como el pagaré ya han sufrido una transformación y hoy en día tenemos ya con mucho mayor uso el e-check o el cheque electrónico, que después seguramente el titular les va a hablar cuando vean cheque o con cualquiera de nosotros, y en paralelo también el pagaré electrónico, ¿sí? En lo que hace al cheque está mucho más puesto en práctica, el cheque ya está funcionando con mucha más fluidez que el pagaré electrónico. El pagaré electrónico hoy en día, y según la propia ley, la 27444, se utiliza para, digamos, no está todavía puesto en práctica mucho para partes privadas, ¿sí? Para cualquiera de nosotros, sino que la ley lo ha creado y hoy se utiliza más para poder ser descontado, ¿sí? en la bolsa de valores, ¿sí? Es decir, es un tema también bastante complejo, pero hoy en día muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, lo pueden utilizar, es decir, crean un pagaré electrónico. Obviamente que al decir que es electrónico, esto lleva una firma electrónica o firma digital, con la diferencia que hay entre una y otra. La firma digital es un poco más compleja, pero más segura que la firma electrónica. Entonces, la empresa crea un pagaré electrónico, lo firma con un token del gerente o quien tenga el uso de la firma, lo manda a una sociedad de garantía recíproca, se llama SGR, para que lo avale, lo garantice, y esa sociedad es una sociedad de bolsa, supongamos. Esa sociedad de bolsa lo manda a la bolsa para negociarlo, ¿sí? Para captar fondos. Entonces, la tasa de descuento que tiene el pagaré electrónico es bueno, estaba en un 40 y pico por ciento, ahora no sé en cuánto estará, pero es una tasa mucho más accesible que la que le daría un banco al sacar un crédito. ¿Está? Entonces, sé que los estoy complicando con esto, no me quiero ahondar demasiado, pero a ver si lo reformulo. El pagaré electrónico es un instrumento que tienen hoy en día, más que todo, las pymes para crearlo y mandarlo a la bolsa de valores para descontarlo y hacerse de fondos. ¿Se entiende? Esa sería la operatoria recontra básica, o sea, te lo estoy explicando lo más básico posible. También está establecido, lógicamente, y la finalidad última es para que lo podamos firmar entre cualquiera de nosotros, pero ahí ya el tema es más complicado porque tenemos que tener, cualquiera de nosotros tiene que tener firma electrónica o token, y después tiene una dificultad ulterior que es la ejecución, ¿sí? Es la ejecución de ese título
que es un título lógicamente electrónico, que existe en la vida, está en la nube, pero no está. Entonces, lo que se preguntan los autores, la doctrina, es, bueno, ¿qué pasa cuando lo voy a ejecutar? ¿Sí? ¿Cómo pruebo la autenticidad de ese documento? Bueno, y ahí es donde se suscitan una serie de cuestiones. Ahí lo que hay que hacer es preparar la vía, ¿sí? Ustedes saben que preparar la vía se da cuando, por ejemplo, el título no tiene firma certificada. Entonces, tengo que, estoy en procesal 2, no sé si que no lo tenga, entonces les pido disculpas, pero cuando me hacen preparar la vía me hacen preparar la ejecutividad del documento. Si estuviese en un documento que no tiene firma certificada, yo voy a ejecutar un contrato que no tiene firma certificada, hacer preparar la vía. ¿Qué quiere decir esto? El juez me va a intimar a formar cuerpo de lectura para cotejar otros documentos firmados por el mismo firmante del contrato para ver si esa firma es la misma, ¿tá? Porque no está certificada por escribano, tenemos que cotejarla con otros documentos con la misma firma para ver si la firma fue fraguada, si no fue falsificada, ¿tá? Y obviamente acá puedo tener pericias, un perito polígrafo para que determine si quien firmó el título es efectivamente esa persona. Espero que se esté entendiendo esto. ¿Ese es el reconocimiento, el procedimiento de reconocimiento de firma? Claro, es el reconocimiento de firma que se utiliza en los efectos de preparar la vía, se llama. ¿Está? Lo que en un pagaré común y corriente no debería suceder. Yo firmé un pagaré en favor de alguno de ustedes. Cuando me lo vienen a ejecutar, en un pagaré no me van a hacer preparar la vía, ¿tá? Porque eso ya está contenido en un documento con todas las características que tiene por la legislación cambiaria, ¿tá? Pero en el pagaré electrónico, esto se desdibuja un poco porque todavía no está en práctica y el tema de la firma digital o la firma electrónica hay que asegurarse de que sea eso. Por eso eso se codifica, está en blockchain, que es el sistema de seguridad. Bueno, hay cosas muy modernas de lo que yo tampoco entiendo demasiado, porque son cuestiones muy técnicas, ¿sí? Quizás alguno de ustedes esté más canchero con eso, pero lo cierto es que al salirnos del formato hológrafo, del formato de papel, entramos en un campo que es muy nuevo, ahí los jueces ponen un pie en el freno y se aseguran de que lo que se está ejecutando sea efectivamente algo que firmó electrónico o digitalmente el librador del título. ¿Hasta acá se entiende? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Esperen que no sé si... No. Bien. Doy por terminado el tema del pagaré. Creo que no hay demasiado para agregar. Insisto, tengan en cuenta de la estructura del pagaré común y corriente que vemos, es toda la de la letra de cambio, con todos los institutos. Hagan la salvedad o tengan en cuenta estas cuestiones de las acciones cambiarias que les dije. Y después también el tema del pagaré de consumo. Pagaré electrónico no creo que lo tomemos, pero sí pagaré de consumo. ¿Tá? Pagaré de consumo ya es algo más, mucho más práctico. Así que prestenle atención a eso. Bien. Paso a la bolilla 43. Damos por finalizada la 42. ¿Sí? Asumo que no hay más preguntas. Hoy no creo que les dé recreo. ¿Está? Me parece que vamos a pegarle. Yo en general les hago un cortecito, pero por ahí le damos derecho y terminamos antes, si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Sí, sí. Bueno, paso a la bolilla 43. Bolilla 43, contrato de cuenta corriente bancaria. Bien, ustedes ya tienen una idea de lo que es un contrato de cuenta corriente, ¿sí? En el caso de la cuenta corriente bancaria, es lógicamente un contrato que se suscribe como el nombre lo dice, se suscribe con el banco, con todas las características que tiene la contratación con un banco, porque veníamos hablando de derecho del consumidor, parte débil y parte fuerte del contrato. Imagínense acá la disparidad de posiciones que hay entre cualquiera de nosotros y un banco, ¿sí? Nos pasan por arriba, como hacen siempre. Pero ciertamente es que los bancos son necesarios, los necesitamos, y para poder contratar con un banco, para poder gozar de los servicios que un banco me da, necesito firmar, en la mayoría de los casos, un contrato de cuenta corriente bancaria, ¿sí?
Código Civil y Comercial, artículo 1393, ahí está definido el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Bien. Como para hacer una introducción, el contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato de crédito. Lo que vamos a ver acá, que es lo que en realidad ya venimos viendo desde el principio de la materia, es el crédito. Que ustedes saben que, en esta cuestión de color que les habremos dicho, crédito es credere, que es confianza. Entonces, el elemento que nosotros tenemos acá es el de la confianza, que se puede traducir en solvencia moral. ¿Tá? Un banco me va a tomar como cliente en tanto y en cuanto yo sea una persona de confianza. ¿Tá? Y acá lo traduzco a solvencia moral. El banco, al momento de contratar conmigo, se va a tratar de asegurar lo mejor posible de que yo sea una persona solvente y que pueda cumplir con las deudas. Ahora vamos a ahondar un poquito de esto. A ver, la verdad es que la evolución de lo que es el crédito desde el derecho romano hacia acá, nosotros creo que ya lo vimos al principio de la materia. Ustedes saben que en los orígenes del derecho romano, las relaciones entre las personas y entre las personas y las cosas estaban dadas por una relación física. ¿Tá? Cuando una de las personas, que era lo que la institución llamaba el nexum, cuando cualquiera de los dos contratantes incumplía, el castigo que tenía era la muerte. ¿Sí? Eso después tuvo una evolución posterior con una ley, con la ley Potila Papiri, esto es derecho romano, donde ya se objetivó o se objetivizó un poco la responsabilidad de la persona y ya se trasladó del cuerpo de la persona hacia los bienes. ¿Tá? Acá aparece toda la figura de el pretor, el origen del síndico, por así decirlo. ¿Sí? Se lo desposeía de los bienes y se los liquidaba o administraba en favor de sus acreedores. Esto es la parte de concursos y quiebras que estamos viendo, que están viendo ustedes hoy en día. Así que es parte histórica de concursos y quiebras. Y en la parte que a nosotros nos interesa del crédito, la evolución desde ese momento hasta acá pasó por la cesión de créditos y terminamos en la objetivación del crédito en un papel de comercio. ¿Tá? Incorporando una declaración de voluntad a un papel, que ya les dijimos, ustedes saben, ese papel por sí mismo no vale nada, pero cuando por la incorporación yo le incorporo, valga la redundancia, una declaración de voluntad por tanta plata, ¿sí? Esta es la teoría de Savigny, ese título pasa a valer tanto. Bueno, a este título se le aplican las reglas de las cosas por efecto de que la cosa es un título. Esto es lo que a mí me permite que el título circule, ¿sí? Por eso son títulos circulatorios, y que en última instancia yo los pueda ejecutar con todas las ventajas que me da la ley. Ahora, esto es crédito, ¿sí? Me fui al principio de la materia para llegar hasta acá. El contrato de cuenta corriente es un contrato de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un contrato de crédito? Porque, ¿qué es lo que me está... a ver, obviamente que yo voy a poder, con el banco, voy a tener una serie de relaciones que no están dadas solamente por el crédito. Ahora vamos a ver que esto se caracteriza o se divide en operaciones activas y operaciones accesorias que tienen los bancos. ¿Tá? El banco, en la operación típica que el banco hace, a mí que me da? Me da crédito. Ese contrato de crédito, ¿por qué se caracteriza? Tiene dos características o dos elementos que lo caracterizan. Primero es el otorgamiento de una cosa fungible que es plata. ¿Bien? O sea, lo que a mí me da el banco al darme crédito es, me da dinero en la moneda que sea, cosa fungible. Y segundo, y les diría, no sé si igual o más importante que el primer elemento, que es el elemento que caracteriza per se al crédito. El tiempo. Para que exista contrato de crédito, tiene que haber entre el otorgamiento del crédito y su devolución, tiene que existir tiempo. Tiene que existir un determinado tiempo. ¿Tá? Eso es lo que caracteriza al contrato de crédito. Cuando más adelante veamos cheque, vamos a ver que, y esto seguramente ustedes ya lo saben, lo han escuchado, es que está el cheque común y el cheque de pago diferido. El cheque común es el que yo te doy hoy para que lo puedas cobrar hoy. Pero el cheque de pago diferido es aquel que yo te doy hoy para que lo puedas cobrar a partir de determinada fecha que yo te impongo. ¿Tá? Entonces, para que exista un cheque de pago diferido, tiene que haber entre que yo se los doy
y ustedes lo puedan cobrar mínimo un día de diferimiento. ¿Está? Eso es otorgamiento de crédito. ¿Se entiende? Acá de la misma manera, para que ustedes conceptualicen el contrato de crédito, tiene que haber el otorgamiento de una suma de dinero y tiempo para poder devolverlo. ¿Sí? Obviamente que el banco al otorgar crédito, o cualquiera de ustedes cuando otorgan un crédito a alguien, ¿qué están asumiendo cuando te otorgan un crédito? Asumís un riesgo, porque la posibilidad de devolución no es 100%. Entonces el banco asume un riesgo, igual que cualquiera de nosotros, si presta plata, por lo cual al prestar la plata es lógico que cobren una determinada tasa de interés. ¿Bien? Porque es lo que compensa el riesgo, entre otras cosas. ¿Bien? Perdón. Bien. Sí. O sea que el segundo elemento que caracteriza acá, decís, a este tipo de crédito es el tiempo, la espera, entonces. La espera. Exactamente. Exactamente. Para que haya contrato de crédito, para que haya crédito, tiene que haber, obviamente, el otorgamiento de una cosa fungible, que en este caso es dinero, pero podría ser otra cosa, podrían ser granos, ¿sí? Si estuviésemos en materia agrícola, porque los granos son materia también de intercambio, está la bolsa de granos, la bolsa de cereales, etc. Pero lo que caracteriza es el tiempo, que entre que a mí me dan ese dinero y yo lo tenga que devolver, exista una determinada cantidad de tiempo. ¿Tá? Eso es lo que caracteriza el crédito. Ahora, sigo desmenuzando. Dentro del contrato de crédito, en esto que estamos viendo, en la cuenta corriente bancaria, tenemos una operación bancaria. Lo que el contrato de crédito regula, el contrato de cuenta corriente bancaria, mejor dicho, regula, son operaciones bancarias. ¿Hasta acá me siguen? ¿Quieren que repita algo? Reitero, el contrato de cuenta corriente bancaria, lo que contiene, lo que regula, son operaciones bancarias. Y les vuelvo a decir, la operación bancaria típica es el otorgamiento de crédito, es el préstamo de dinero, es la actividad por excelencia del banco. Lógicamente que los bancos hoy en día, y con el correr de los años, han ido diversificando sus actividades de manera tal que tienen otras actividades por fuera del préstamo de dinero. Pero reitero, la actividad típicamente bancaria es el préstamo de dinero, ¿sí? Es el crédito, es el otorgamiento de crédito. Y por supuesto que el banco no solamente me otorga crédito a mí, sino que yo también puedo depositar plata en el banco para que el banco la use y el banco a mí me va a pagar una tasa de interés determinada. Ejemplo, el plazo fijo. ¿Está? Sí, hay una actividad típicamente bancaria que es activa, que es cuando el banco me presta a mí y me cobra una tasa de interés, y después está de manera pasiva cuando yo le doy plata al banco para que el banco la use y el banco me pague a mí un retorno, una tasa de interés, yo haberle prestado esa plata. Insisto, en el plazo fijo. ¿Tá? Entonces, la diferencia entre esas tasas de interés pasiva y negativa es lo que le da el RIN al banco. ¿Tá? Pero, insisto, la actividad típicamente bancaria, activa, es el préstamo de dinero. El resto, la doctrina las considera como actividades bancarias accesorias. ¿Sí? Van a leer, hay mucho también escrito sobre esto, los autores más conocidos es Barreira Delfino, que nosotros tenemos algunos trabajos, creo que subidos en la página tenemos algunos trabajos y ahí lo explica muy claramente. Bien. Ahora. Perdón, una pregunta. Sí, Una ¿cómo? pregunta. Cuando decís que solamente regula cuenta corriente servida operaciones bancarias, dijiste, ¿no? Solamente operaciones bancarias. Estas La son, cuenta, sí, son operaciones bancarias. claro, la querés defenderla o sea, la diferenciás de la otra cuenta corriente. Cuando hay remesas de dinero, se envían remesas de dinero. Sí, lo que pasa es que después tenemos que diferenciar la cuenta corriente bancaria de la mercantil. Ah, Por ahí te estás bien. refiriendo a la mercantil. Ahora Eso. después vamos a ir a eso. Pero no es lo mismo. La cuenta corriente mercantil es la que se da entre comerciantes. ¿Sí? Bien, bien. Esto es entre persona física, cualquiera de nosotros, y entidad autorizada para operar por el Banco Central, Ley de Entidades Financieras 21526. ¿Está? ¿Se entiende Correcto. esto? Sí, sí. Bien. El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato bancario. Bien. Y
lo que hace el contrato bancario es, digamos, es un esquema jurídico que lo que permite es constituir, desarrollar y extinguir todas las relaciones existentes entre el particular y el banco, ¿sí? Insisto, el contrato bancario es el esquema jurídico a través del cual se encausan todas las relaciones entre el consumidor, vamos al consumidor, o entre el cliente y el banco. Ustedes cuando lean lo van a ver como cliente, porque somos clientes del banco, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ir a las características del contrato, pero lógicamente que estos son contratos de adhesión, bien, como ya ustedes se podrán imaginar. Bien, antes de meterme nuevamente propiamente en el contrato, quiero que sepan un concepto que es la disponibilidad. Anótense, dentro de la operación típicamente bancaria, del contrato bancario, préstamo de dinero, existe un concepto que es la disponibilidad. Si yo les preguntara a ustedes qué quiere decir disponibilidad, se irían al concepto que saben del derecho civil, que es cuál. Nuevamente, yo pregunto como si estuviese en la facultad y no estamos en la facultad, así que pregunto y contesto. La disponibilidad, ustedes como lo conocen del derecho civil, es la facultad que cada uno de nosotros tenemos, siendo mayores de edad, con capacidad y demás, de disponer libremente de nuestros bienes. Valga la redundancia, disponibilidad, disponer. Es decir, si yo tengo mi casa, que la pueda vender, que la pueda alquilar, la dispongo. Ahora, ese concepto acá es diferente y cuando se hace referencia en materia bancaria a disponibilidad, quiere decir que el banco me pone a disposición mía la facultad de utilizar una de dinero, una cantidad determinada de dinero, con determinadas condiciones. Me dice, vos podés, cuando vos quieras, tenés disponible, les llegan los mails a ustedes seguramente de los bancos, tiene disponible un crédito por tanto, ¿verdad? Que en realidad es todo mentira o es engañoso, y después cuando vas a averiguar resulta que te daban menos y es más caro el crédito. Pero en definitiva, esta disponibilidad es una, es una facultad que tiene el banco de otorgarnos a nosotros la facultad de disponer de una suma de dinero con determinadas condiciones. Tengo disponible un crédito, supónganse. ¿Está? Ahora, no necesariamente yo voy a utilizar el crédito. El banco me lo pone a disposición. Si yo después lo uso es otra cosa, pero me lo pone a disposición. ¿Está? Este es un concepto que lo van a ver después cuando lean, lo van a ir viendo en los distintos Profe, trabajos de los autores. ¿Cómo? profe, una consulta. Sí. Soy Candela, no puedo prender la cámara hoy, pero, o sea que en realidad, más que nada este contrato de cuenta corriente bancaria, más allá del posible préstamo que queda en el consumidor, si se quiere hacer uso de él o no, es el hecho de que el banco ponga a disponibilidad mía una cuenta corriente y lleve la cuenta mía, es decir, tanto del crédito Sí, como del débito, que sí, sería lo ahora, que se denomina el servicio de caja. claro, exactamente. Ahora iba a ir, Más o- estoy yendo desde sí, lo perdón, más capaz me... básico ahí, pero está bien, por eso yo les No, decía, no, adelante un poco. y te dejo una pregunta para adelante, que Sí, me acuerdo del tema en realidad porque me lo dieron en Comercial uno, pero sí, te dejo la pregunta para más adelante, que es bastante defectuosa la redacción del 1393, sí. porque habla de prestar el servicio de caja de manera eventual y en realidad es la característica, o por lo menos hay gente que entiende que es la característica principal Sí, del contrato. totalmente de acuerdo, y no solamente que es Ah, defectuosa, sino que es muy simple. Me parece que, bueno, después cada uno de ustedes, según lo que lea, les parecerá, pero me parece que el código simplificó demasiado la actividad, o sea, tomó la definición de lo que es la actividad principal del banco, pero sí estoy de acuerdo con la crítica que vos haces. Sí, sí, me parece que la técnica es defectuosa. Como es defectuosa la técnica del código en un montón de sí, sí, de cosas, hecho también es defectuosa cuando habla del servicio de cheque, como que te da un poco de es, duda. Pero bueno, nada, es, quería es plantear capaz el interrogante, no te quería interrumpir demasiado. No, Gracias. no, no, para nada, no interrumpí para nada y de hecho lo que vos decís está muy bien, me adelanto un poquito, pero ya medio que lo vengo diciendo.
la actividad esencial que me presta el banco es un servicio de caja. ¿Está? La actividad por antonomasia principal es el préstamo de dinero. Pero vamos a ver que cuando yo firme el contrato de cuenta corriente con el banco, lo que el banco hace es administrar mi cuenta, me administra la cuenta que yo tengo en el banco y me presta un servicio de caja. ¿Cómo presta ese servicio de caja el banco? Si yo voy a depositar un cheque, me lo cobra. ¿Sí? Me cobra el dinero y me lo depositan y se acredita en la cuenta. Y si yo voy a pagar algo a través de la cuenta corriente, me lo debita. Me debita ese monto. Entonces, la cuenta corriente se maneja a través de acreditamientos y débitos. Parecido también a lo que sucede en la cuenta corriente mercantil. ¿Bien? O sea, lo que hace el banco, insisto, es prestarme un servicio de caja, haciéndome acreditaciones de plata y haciéndome débitos de dinero. ¿Bien? Así que eso es básicamente lo que el banco presta el servicio de caja. Así que bien vale la aclaración. Yo les puedo dar una definición de lo que es la cuenta corriente bancaria. Ustedes van a encontrar un montón. Yo me manejo con una que dio la Cámara Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Insisto, definición de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal, que les hago un paréntesis. En materia comercial, la jurisprudencia que se suele aplicar, la que baja de los plenarios la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal. ¿Sí? Insisto, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital, que ustedes van a ver, si le prestan atención a los autores de los trabajos, los autores de los libros, la mayoría de los autores son jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Tá? Así que siempre un poco los criterios que se bajan son los que vienen de la Cámara. Yo adopté esa definición, la tengo, se las dicto, después ustedes usan la que ustedes quieran. Que me parece que es mucho más completa que la definición que da el código. Dice, es un contrato nominativo, consensual, celebrado entre el banco y el cliente, por el que el banco se obliga a tener a disposición de la contraparte la suma acreditada o depositada. Perdón, el banco se obliga. El banco se obliga a tener a disposición de la contraparte. Ven que ahí está disposición, por eso yo les hablaba de disponibilidad. Se obliga a poner a disposición de la contraparte la suma acreditada o depositada para atender órdenes de este. Conforme las modalidades acordadas para el funcionamiento de este contrato. ¿Se entiende? Insisto, es un contrato nominativo. Les reitero, es un contrato nominativo, consensual, celebrado entre el banco y el cliente, por el que el banco se obliga a tener a disposición de la contraparte la suma acreditada o depositada para atender órdenes de este, las órdenes de pago serían, conforme a las modalidades acordadas para el funcionamiento de este contrato. Fíjense que yo les dije de la palabra disponibilidad. Tengan en cuenta lo que es la palabra disponibilidad. La propia Cámara acá lo utiliza, pone a disposición. ¿Sí? Cuando yo firmo el contrato de cuenta corriente con el banco, para que yo pueda empezar a operar con ese servicio de caja, ¿qué tengo que tener en la cuenta? Nuevamente, pregunto y me autocontesto, tengo que tener plata. ¿Sí? Para que el banco atienda mis órdenes de pago,
tengo que tener plata en la cuenta. Entonces, esa plata en la cuenta puede existir de dos maneras. Yo puedo, al momento de que firmo el contrato de cuenta corriente, hago un depósito en la cuenta, lo que se llama depósito irregular, firmo el contrato con el banco y deposito 100.000 pesos. Es un depósito irregular. O, si no tengo la plata para depositar, el banco me da una disponibilidad. Y me abre una apertura de crédito, me hace una apertura de crédito. Me dice, bueno, yo voy a atender tus órdenes de pago hasta tanta suma que te la voy a dar yo. O sea, yo voy a cumplir tus órdenes de pago con fondos del banco, que te los voy a prestar y me los vas a devolver con un interés. Entonces, las dos formas de empezar a operar con una cuenta, luego de firmar el contrato de cuenta corriente bancaria, a través de un depósito irregular de fondos, que lo hace el propio cliente, con una apertura de crédito, disponibilidad. ¿Se entiende? Entonces, que la disponibilidad es la apertura de crédito. Es ese otorgamiento de una suma determinada que el banco me hace para que yo la pueda disponer si quiero, que yo la puedo utilizar. ¿Sí? Me voy a adelantar un poco más, pero este servicio de caja que me va a prestar el banco, si estoy en una cuenta corriente, se va a hacer a través de qué? Y es el próximo instrumento que vamos a ver, y el más importante es a través del cheque. Lo más probable es que yo abra la cuenta corriente, tenga que suscribir después también lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero voy a firmar un pacto de cheque, me va a dar el banco una chequera, y las órdenes de pago las voy a hacer a través del cheque, ¿sí? Porque no es que yo voy al banco y le digo, páguele a tal, lo hago a través de un cheque, ¿sí? Yo te doy un cheque a vos, a cualquiera de ustedes, y ustedes van y lo cobran en el banco. Eso es una orden de pago que yo le doy al banco para que te pague a vos, que tenés mi cheque, ¿sí? Insisto, lógicamente, si no tengo plata en la cuenta, no se puede pagar, salvo que el banco tenga a favor mío una disponibilidad de dinero. ¿Bien? Hasta acá estamos. Yo ya sé que esto es muy, muy trabado, esto no es como la parte de concursos y quiebras, que es mucho más dinámico. ¿Bien? ¿Cuáles son los caracteres del contrato de cuenta corriente? Esto también lo van a leer. Es un contrato autónomo, ¿sí? Porque es un contrato que tiene independencia, es autónomo de otros contratos, y a su vez es una mezcla, está compuesto por una mezcla de distintos contratos. Por eso se dice que es autónomo. Por ejemplo, tiene mezcla del contrato de depósito y del mandato, ¿sí? Es bilateral, lógicamente, porque se suscribe entre las dos partes, cliente y banco. Es consensual, también, porque tiene que tener la aceptación del cliente. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Es oneroso, porque por este servicio de caja, entre otros servicios que me va a brindar el banco, me va a cobrar una comisión, me va a cobrar ciertos intereses. Como les dije, es un contrato de adhesión, en términos llanos, tómalo o déjalo, ¿sí? Y finalmente es un contrato intuitu personae, porque el banco, como les dije, va a tener en cuenta mis condiciones personales al momento de contratar conmigo. Reitero, si antes del contrato me sacan un informe de anotaciones personales en el registro y ven que yo estoy embargado, que estoy inhibido, lo más probable es que no me firmen el contrato, ¿sí? Así que por eso se dice el intuito personal, porque la condición intrínseca de la persona, la condición crediticia y moral de la persona, tiene mucho que ver. Entonces, ahora debería hablarles del servicio de caja y la apertura. Yo lo tengo desagregado, en general esto lo doy con una presentación, pero como les decía, y ya había dicho Candelaria, el servicio que caracteriza esta operación bancaria es el servicio de caja. Atiende mis órdenes de pago con los fondos que existan en la cuenta, según sean depósitos, fondos depositados por mí, si es un depósito irregular o si es una apertura de crédito que me dio el banco. Pero, nuevamente, el servicio esencial es la actividad esencial que me da el banco es la de prestarme un servicio de caja.
Sí, decime, ¿qué es lo que no se entiende? Activate el micrófono si querés, Melina, para no andar No, leyendo. no entendí el servicio de caja en general, me parece. El servicio de caja, mirá, es sencillo, digamos. Yo les dije primero, la actividad bancaria típica, que es la que todos conocemos, el banco presta plata, ¿sí? El típico crédito hipotecario, esa es la actividad principal. Ahora, en la vida comercial del banco, el servicio típico que es un servicio de caja, ¿está? Servicio de caja, ¿qué se entiende? Que me cobra, me hace los cobros y me hace los pagos, ¿sí? Hasta acá se entiende? Entonces, cómo me presta a mí el banco ese servicio de caja? ¿Sí? ¿Cómo es mi cajero el banco? Yo abro la cuenta corriente, me da un talonario de cheques, me da cheques, y yo con los cheques, ¿qué es un cheque? Es una orden de pago. ¿Sí? Es una orden de pago. Entonces yo te doy el cheque a vos, Martina, te digo, toma 10.000 pesos, te firmo el cheque. ¿A dónde lo vas a ir a cobrar al cheque? Al banco. Al banco donde yo tengo la cuenta corriente. Entonces, esa orden, el banco, ¿qué va a hacer? Si hay fondos, te lo va a pagar. Entonces, cuando vean cheque, van a ver que el cheque es una orden de pago. ¿Orden de pago de quién? Mía, que soy el liberador, el cuentacorrentista, que le doy al banco y que le digo, cuando venga Melina, pagar este cheque. Cuando venga con el cheque, hacelo. Es ni más ni menos que eso. Eso es un servicio de caja. Contrariamente, vamos a la parte inversa. Vos me das un cheque a mí, tuyo, ¿y yo qué hago? Me das un cheque cruzado, después vamos a ver de qué se trata, ¿y a dónde lo deposito? En mi cuenta corriente. ¿El banco qué está haciendo en ese caso? Me está actuando de cajero para cobrarme el cheque. ¿Sí? Entonces, ese es el servicio de caja. Por un lado, atiende mis órdenes de pago y por el otro lado, me cobra los pagos que me vienen a hacer, que me hacen a través de otro cheque. Vos me das un cheque a mí, yo lo deposito en mi cuenta y el banco lo acredita. ¿Se entiende? Sí, ahora súper bien, gracias. ¿Se entendió mejor? Bien. Por eso, En este caso siempre reitero. necesitan Sí, fondos y hay un tope o no hay tope en ese caso. ¿para qué? Para el servicio de caja hay un tope de dinero para poder moverme, pagar a mis proveedores, que No, cobre dinero. Ah, no. no hay tope. No, a ver, obviamente vos tenés un tope, si tenés, depende si sos una empresa, si sos persona física, si tenés límite de quedar en descubierto. Lo que pasa es que no me quiero meter demasiado en el tema cheque, ¿sí? Me estoy yendo a lo básico, pero ustedes saben, a mí me da una chequera, yo opero con cheque, no tengo fondos, el banco me da un descubierto. Ustedes eso lo conocen. Es decir, me dice, vos hasta determinado monto, yo te voy a pagar, te voy a atender las órdenes de pago, a pesar de que vos no tengas fondos, te lo voy a prestar yo. Esa es la tasa, el descubierto es la tasa de interés más alta que existe en el mercado. ¿Sí? El banco me asesina por los descubiertos. ¿Sí? Tiene la tasa del 100, no sé, debe estar en el 100, 100 y pico. Es muy cara. ¿Sí? Entonces, pero ese descubierto me lo va a dar el banco en un determinado monto según mi capacidad económica. ¿Tá? Ahora, no tenés límites de montos en la cuenta para operar. Lógicamente que tenés que tener en cuenta que cualquier movimiento que vos hagas en la cuenta replica en AFIP, replica en ARBA, y si vos no tenés todo denunciado, acreditado, facturado, ¿tá? Lógicamente después vas a tener el organismo de recaudación en la nuca haciéndote una determinación, una inspección. ¿Se entiende? Pero ¿y O eso sea, no es automático? La FI, ARBA, el banco no comunica o yo tengo que comunicar. no, comunica. Se Ah, comunica, hay cruces permanentes. Por eso, si yo soy empleado público y tengo siempre, me depositan bueno, ahí estaría en una caja de ahorro. Pero supone que tengo una cuenta corriente y yo opero siempre en límites, en montos normales, 30, 40, 50, 100.000 pesos mensuales. Y vos de repente venís y me depositas un cheque en mi cuenta de 1,5 millones de pesos, voy a tener el organismo de recaudación preguntándome, che, esa plata, ¿de dónde sale? ¿Fue por un contrato? ¿Fue por una operación de venta de mercadería? Es decir, no hay límite en cuanto a los montos, pero tengo que tener todo debidamente documentado y declarado para evitarme un problema, un dolor de cabeza con el fisco. ¿Se entiende? sí. Bien, bueno. A ver, como para no variarlos demasiado. El cheque cruzado, no sé, ¿lo vas a explicar o quedó pegado? El cheque, no me quiero dar cheque, pero el cheque
El cheque cruzado es cuando se le ponen dos rayitas en uno de los márgenes y sí o sí lo tengo que ir a depositar a la cuenta, no lo puedo cobrar por ventanilla. Ahora, para cobrar un cheque por ventanilla, esto también me estoy adelantando, para que lo sepan, hasta 50.000 pesos. Si yo te doy un cheque a vos de más de 50.000 pesos, no lo podés cobrar por ventanilla y lo tenés que depositar en la cuenta. ¿Sí? Hasta 50.000 pesos se puede cobrar por ventanilla. Más de 50.000 pesos podés cobrarlo en ventanilla si sos el titular de la cuenta. ¿Sí? Ahí sí vas a poder cobrarlo, pero si no, no. Bien. Esto lo van a ver más adelante con el titular seguramente o con cualquiera de nosotros. Bien, después tendría que hacer la diferencia entre lo que es la cuenta corriente bancaria y la cuenta corriente mercantil. Más o menos algo hablamos. La cuenta corriente mercantil no la utilizamos nosotros. Es difícil que ustedes la vean en la vida profesional. Es la que se usaba anteriormente, la que viene del Código de Comercio. Es una cuenta corriente que se establece entre dos comerciantes, que pueden ser clientes entre sí, proveedores, ¿sí? Entonces, van anotando sus créditos recíprocos en una cuenta corriente mercantil que al final de la relación se cierra la cuenta y se determina quién es acreedor y deudor en determinado momento, quién le debe a quién. ¿Tá? Acá hay cuestiones técnicas. Cuando se cierra la cuenta, el monto que da el cierre de la cuenta produce innovación sobre todo en los movimientos anteriores. ¿Sí? Cada movimiento mensual, supónganse que se hace en la cuenta, cuando la cuenta se cierra, el saldo de lo que da la cuenta produce innovación sobre los movimientos anteriores y Juan le debe a Roberto, ¿tá? ¿Le debe cuánto? Tanto. Entonces, se cierra la cuenta, se produce innovación sobre lo anterior y se termina. En cambio, en la cuenta corriente bancaria, esto no funciona así, sino que la condición de acreedor y deudor se puede saber minuto a minuto, día a día, ¿tá? Porque yo me puedo meter en mi cuenta del banco y saber si el banco me tiene que pagar a mí algo o si yo le estoy debiendo plata al banco, ¿tá? O sea, la posición de acreedor y deudor entre una y otra parte en la cuenta corriente bancaria se sabe día a día, ¿tá? Pero reitero, la cuenta corriente mercantil, después lo van a leer ustedes, no tiene hoy mucha aplicación para lo que pueden llegar a ver ustedes en la práctica, ¿tá? Pero esto se da, por ejemplo, los camiones, por ejemplo, los camioneros, la estación de servicio, Por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí, eso sería un caso. que carga Eso sería un combustible caso. los camiones de una empresa X, en la estación de Sí, servicio y no se manejan con dinero. Ahí se manejan con remesa, con este sistema que decís vos. claro, con el sistema de remesas de la cuenta corriente mercantil. Sí, exactamente. Sí. Correcto. Bien, último, ya antes de entrar en la reglamentación. ¿Cuál es la diferencia entre la caja de ahorro, que probablemente muchos de ustedes tengan, y la cuenta corriente? Los que sean empleados públicos o que trabajen en el Poder Judicial o cuando vayan a hacerlo, cuando pasás a formar parte de la planta del Estado, en general hablo del Estado porque es lo que más se opera, también puede ser una empresa privada, es el sueldo donde te lo depositan, en una caja de ahorro. ¿Tá? La caja de ahorro es el servicio más básico que presta el banco, que es una cuenta que se abre exclusivamente para que se deposite un sueldo y te va a dar una tarjeta de débito para que vos puedas operar sobre esa cuenta. Con la tarjeta de débito que yo tengo sobre mi caja de ahorro, donde el Estado me deposita el sueldo, yo compro, con la tarjeta de débito compro, y ahí otra vez el servicio de caja. Yo voy al almacén, compro, no sé, yerba con la tarjeta de débito, eso me lo van a debitar automáticamente de la cuenta, y ahí el banco me está prestando un servicio de caja nuevamente. ¿Sí? Pero insisto, es el servicio más básico que te da el banco, y por tener la plata vos en la cuenta, en la caja de ahorro, el banco te va a pagar una mínima tasa de interés por tener vos los fondos depositados en caja de ahorro. ¿Se entendió esto que dije? ¿Se entendió? Sí. La semana pasada creo que salió en Infobae una nota, vieron que ahora es todo, ahora, ¿no? Desde un tiempo para acá, otra vez, dólar, tasa de interés, inflación, bueno, y muchos economistas escribiendo muchísimos artículos de qué hacer con la plata que uno tiene en la cuenta, mucho o poca, para evitar que la inflación te vaya comiendo el valor del dinero.
Y lo que un economista sacó es que, es una nota de color, pero que los ahorristas argentinos, la gente, se perdió este año más de 25.000 millones de pesos por tener plata inmovilizada en caja de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? A mí, imagínense que trabajo en el Poder Judicial, me pagan 100.000 pesos mensuales. De esos 100.000 yo utilizo 50 para vivir. ¿Está? A mí me están quedando 50.000 pesos en la caja de ahorro que yo no uso. ¿Está? Entonces, ¿qué decía este economista? Esta gente, por no utilizar esa cantidad de dinero en caja de ahorro, por no haber invertido en plazo fijo o en comprar bonos o lo que sea, se perdió de intereses, ¿sí? Los argentinos perdieron en intereses más de 25.000 millones de pesos este año por tener dinero inmovilizado en caja de ahorro, por el que el banco a vos te está pagando un mínimo interés. ¿Se entiende? Así que, bueno, nada, esto es un dato de color que les doy, pero vuelvo a la parte teórica. La Pero vos diferencia entre decís, la caja de ahorro y perdón, la cuenta corriente es que la cuenta corriente me permite operar con una serie o me permite celebrar con el banco una serie de operaciones que la caja de ahorro no me permite. ¿Tá? El contrato de cuenta corriente es el marco normativo que a mí me da para poder contratar con el banco en una variedad de actividades y operaciones. Mientras que la caja de ahorro solo me permite tener dinero ahí y debitar de la cuenta los fondos que me depositen. ¿Se y este entiende? contrato también, Sí, ahora vos decías que por dejar dinero te pagan una mínima tasa de interés. sí. Vos dejás 10.000 pesos, me pasa a mí para el otro mes y te encontrás con 9.000 pesos. Te sacaron 1.000 pesos y no te dan explicaciones. Ah, no, bueno. Pero ahí vos tenés que ver, lógicamente, si te están cobrando alguna cuestión por fuera, pero olvídate de eso. Imagínate que no hay ningún débito, no te debitaron nada. Si yo de 10.000 pesos este mes en caja de ahorro, el mes que viene voy a tener 10.005 o ni siquiera 10.100, ¿está? O sea, la tasa que me paga es nada, son centavos, ¿se entiende? Lo que puede Mientras que, pasar, disculpen, digo que lo que puede pasar, que le pasó a mi mamá en la caja donde tiene la jubilación, es que te descuenten el mantenimiento de cuentas. bueno, sí, pero pasa que si es cuenta sueldo, ¿sí? Si es cuenta sueldo, me parece, no estoy seguro, pero creo que no tiene costo de mantenimiento. Sí, No, tiene La costo. cuenta, la que No, te vos, sacan, te a, sacan. a ella, la abogada que le hizo los trámites, le hizo abrir aparte otra cuenta. Aparte de la que abre ¿pero en qué ANSES, banco? el, el mismo banco te dice que abras una cuenta. Sí, pero insisto, ¿qué es banco privado o banco público? Sí, banco privado. Claro. Yo me refiero, yo por ahí hablo un poco insisto, fui a el empleado público o Poder Judicial, donde a vos te abren cuenta en Banco Provincia, o si sos trabajador de la Nación, en el Banco Nación, y al ser banco público, no tiene, o el costo que tiene la cuenta de operar para mantenértela es Sí, mínimo, no, no. ¿sí? Es ínfimo. No tenés un costo Igualmente, de mantenimiento. ¿Está? igualmente, siendo banco privado, al ser por jubilación y por pensión, es una cuenta sueldo que te abre ANSES. No te tienen por qué hacer abrir otra, por lo tanto no tendría que tener mantenimiento. Totalmente. Y eso se puede relacionar con un tema que vamos a ver rápidamente después, es que después te pueden cerrar la cuenta, te emiten un certificado deudor de cuenta corriente bancaria, título ejecutivo y te lo ejecutan. ¿Sí? Que es uno de los grandes temas que hay en la jurisprudencia. Ahora después vamos a volver un poquito sobre eso. Pero volviendo un poco, en principio, tener plata inmovilizada en caja de ahorro no es negocio. Así que si alguien tiene, transfórmela en plazo fijo, que al menos les va a dar casi un 3% mensual y van a estar mordiendo el límite de la inflación. ¿Tá? Bueno, acá nunca le vas a ganar a la inflación, pero mínimamente es el instrumento del plazo fijo. Bueno, ahí tienen otro, teniendo un contrato de cuenta corriente bancaria, también vas a poder acceder a operar con plazo fijo, compra de divisas, una serie de actividades que el banco me va a prestar. ¿Sí? Bien. Ya es 1:20, bueno, me voy agilizando. Todo muy lindo esto que les vengo diciendo de la cuenta corriente bancaria, que es un embole para ustedes.
quizá para la mayoría. Lo cierto es que todo esto que les vine diciendo está en el Código Civil y Comercial, insisto, la definición está en el artículo 1393, pero, siempre hay un pero, la cuenta corriente bancaria tiene su reglamentación específica, ¿tá? Que emana del Banco Central por imperio de la ley 18.061, con lo cual es el Banco Central el que a través de sus reglamentaciones, seguros de ahorro e inversión, invertir en instrumentos dolarizados, sí, hay un montón de instrumentos que los bancos te dan para poder ganarle a la inflación y hacer plata de verdad. Lo que pasa es que son instrumentos más sofisticados, ¿sí? Yo digo, los que podemos tener a cualquiera de nosotros al alcance para evitar que los puchos que tengamos en una cuenta se desvaloricen, ¿no? Obviamente que de ahí para arriba tenemos un montón de cosas. Perdón, ¿podés repetir la ley y la regulación? Sí. El Banco Central, por imperio de la ley 1861, dicta lo que se llama o dictó, mejor dicho, lo que se llama la OPASI, y me van a mirar con cara rara, es OPASI 2. La reglamentación de la cuenta corriente bancaria está en la OPASI 2. OPASI quiere decir operaciones pasivas, ¿sí? OPASI 2 del Banco Central. La OPASI 2 es el instrumento marco, es la ley marco, por así decirlo, que después el Banco Central va modificando año a año, la va toqueteando en distintos puntos según las necesidades imperantes en el momento. Pero la normativa está en la OPASI 2, quiere decir operaciones pasivas. ¿Qué van a encontrar ustedes en la OPASI 2? Primero, cuando la abran, van a ver que es un choclo y nos van a putear en más de un idioma probablemente. Lo cierto es que no se las hacemos leer toda, porque sería imposible, pero sí van a ver ustedes que dentro de la OPASI 2 están reguladas todas las condiciones de funcionamiento de la cuenta corriente bancaria. ¿Qué te va a decir la OPASI 2? Bueno, ¿qué necesitas para abrir una cuenta corriente? ¿Qué capacidad tenés que tener? ¿Cuáles son las causales de cierre de la cuenta corriente? ¿Tá? Te va a decir que una cuenta corriente que vos abriste se puede cerrar que también está en el Código Civil y Comercial, pero la OPASI lo hace más fino, si se quiere. Te va a decir que ir por muerte del cuenta correntista, por liquidación del banco, por X cantidad de cheques rechazados. Mismo dentro de la OPASI 2 tenés todas la historia con cheque, ¿sí? Te va a decir cómo puedes operar con el cheque común, cómo puedes operar con el cheque pago diferido, cuántos endosos le podés hacer a cada instrumento. Van a ver cuando veamos más adelante que el cheque común admite un endoso, el cheque de pago diferido admite 2 endosos. Esto lo hablamos por una cuestión recaudatoria, no me voy a meter. Y también la OPASI 2 les va a decir cuáles son las responsabilidades que tienen tanto el banco como el cuentacorrentista en el transcurso de la relación contractual, ¿sí? Cuáles son las obligaciones que tiene cada uno, mandar los resúmenes, mandar los fondos, devolver los cheques en blanco, hacer la denuncia de que están extraviados, que no se utilizaron. Les establece, lo digo genéricamente para no meterme porque si no terminamos más, les va a decir cuáles son las condiciones de funcionamiento de la cuenta corriente. Desde que se abre hasta que se cierra, todas las relaciones en el medio, está todo OPASI 2, operaciones pasivas. Así que anótenlo, búsquenla, porque cuando empecemos a ver cheque, nos vamos a más, ¿está bien? Insisto, la tienen que aprender de memoria, pero sí tienen que ir viendo cómo se abre una cuenta corriente que les pide el banco, ¿sí? Cuáles son las causales de cierre de la cuenta, y después cuando veamos cheque, las obligaciones de cada uno, y cuando veamos cheque, cómo opera cada uno de los dos instrumentos. ¿Ah? Bueno, me queda después darles lo que sería la ejecución del saldo de cuenta corriente, que más o menos lo dije. Cuando la cuenta corriente se cierra, por las causales que fueren, ¿sí? Por las causales que fueren, que dentro del contrato, del Código Civil Comercial y de la OPASI 2, el banco cierra la cuenta y arroja un monto.
Si el monto me da que yo soy deudor del banco, que le debo, el banco emite un certificado, ¿sí? Que va a estar firmado por 2 apoderados del banco, anteriormente era por gerente y tesorero, ahora es por 2 apoderados del banco, que tengan poder a esos efectos, lo firman, eso es título ejecutivo en los términos 540 del Código Civil, Código Procesal. Ergo, tiene fuerza ejecutiva. Y acá entramos otra vez, bueno, estos saldos que el banco me incluye en el saldo de son reales, yo verdaderamente debo eso al banco, puedo discutir los saldos de la tarjeta de crédito, lo que yo no pagué de tarjeta de crédito, ¿me lo pueden incluir dentro del saldo deudor del certificado? Bueno, la respuesta a eso es no, ¿sí? Lo de tarjeta de crédito no se puede incluir. Pero lo cierto es que una vez que el banco cierra la cuenta y me saca el saldo, si yo tengo saldo negativo, es decir, que yo le debo al banco, me lo va a poder ejecutar por juicio ejecutivo. ¿Está? Así que después también lo van a leer ustedes, lo van a poder ampliar, hay mucha evidencia en base a esto, porque obviamente acá hay una posición dominante de parte del banco y un aprovechamiento en muchas circunstancias de la parte débil del contrato del consumidor, ¿no? El cliente. Así que bueno, creo que con esto... Yo te estoy escuchando entrecortado, entrecortado salió con respecto a la tarjeta de crédito. ¿Qué dijiste? Lo que dije de tarjeta de crédito es que lo que no se autoriza, la propia ley de tarjeta de crédito, es que los deudores de tarjeta de crédito, ¿sí?, sean incluidos dentro del certificado deudor de cuenta corriente bancaria y me lo ejecuten por juicio ejecutivo, ¿sí? No se puede Eso incluir. es lo que la jurisprudencia le ha puesto un freno. O sea, no se puede incluir, decís. No. Bien, gracias. Bien. Igual, insisto, después si ustedes lo buscan, hay un montón escrito sobre esto porque es de todos los días. Bueno, los dejo acá, es la 1:30. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero haber sido dinámico posible y entretenido posible. Gracias y bueno, buena semana Gracias. a todos y para todas. Bueno, chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profesor, gracias. Hasta el martes. Adiós. Buen fin de Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.